Buenos días a todos. Invitan a un tipo a dictar una conferencia a un foro y le dicen, oiga, usted es muy importante para nosotros, por eso queremos que abra la jornada de un día después del cóctel. Justo después del cóctel vamos a comenzar la agenda académica con usted. Y el tipo llega al auditorio y hay una sola persona en el público. Pasan 10 minutos y hay una sola persona y decide echarse su cuento y sigue adelante con su conferencia. El único espectador lo escucha, lo aplaude y una vez termina la conferencia, el conferencista baja y le dice, oiga, muchísimas gracias por acompañarme, usted es un tipo muy querido, pero yo ya me voy. Y el otro le dice, no, usted no se puede ir porque yo soy el siguiente conferencista. Muchísimas gracias por estar aquí, por esta participación que para ser las 8:30 de la mañana es bastante nutrida justo después del cóctel. Quiero agradecer muy especialmente al doctor Botero, al exministro Botero, al presidente de Fasecolda por esta invitación, no solamente a él, al equipo de Fasecolda. Quiero agradecer a María Claudia, quiero agradecer a Luis, quiero agradecer a Carlos, quiero agradecer a Ingrid, quiero agradecer a la junta directiva, al doctor Javier, a todos los miembros y todos los afiliados por tener en cuenta al Ministerio de Vivienda. Gracias por esta invitación. Saludo de manera muy especial a los compañeros de gobierno. Este evento tiene una nutrida participación del gobierno nacional. Aquí veo a los compañeros de la Superintendencia Financiera, está el superintendente Castaño, está Luz Ángela, la delegada, está la doctora Claudia Granada, está la doctora Juliana Lagos, está también el Ministerio de Hacienda, el director de la URF, a todos los compañeros de gobierno que están aquí y a los que van llegando en el curso de la presentación, muy buenos días. Saludo también a los compañeros de los medios de comunicación. Muchas gracias a todos. Este gremio tiene 43 años. Es un gremio relativamente joven en comparación a otros que tienen 70, 80. Hay varios gremios. Colombia es un país de cultura gremial. Hay algunos que ya se están acercando al siglo. Y este es un gremio relativamente joven, pero es un gremio muy importante. Si uno le pregunta a un colombiano lector informado por gremios, dígame 5 gremios, seguro va a mencionar a Fasecolda. Y es un gremio joven. Y es un gremio joven muy importante por dos cosas. Lo primero, por el tipo de trabajo que hace, la seriedad de sus propuestas, la naturaleza constructiva de sus pronunciamientos y muy técnicos, pero también por la naturaleza de su oficio. El sector asegurador es un sector socio de todos los demás en el desarrollo de sus actividades. Minutos es reflexionar sobre dos cosas. Primero, compartirles nuestra visión de cómo va la política de vivienda, cómo le está yendo este sector al sector edificador, pero lo segundo, justamente hablar sobre esa bisagra, cómo el sector asegurador es importante, pero no accesorio, no, es importante, es definitivo dentro de lo que nosotros hemos conceptualizado en el gobierno del presidente Iván Duque como nuestras metas y nuestro norte en términos de política de vivienda. Entonces, una reflexión de cómo vamos y una reflexión de cómo ustedes son unos actores muy importantes y cuáles son las tareas que tenemos en el mediano y largo plazo de trabajo conjunto para no solamente consolidar la recuperación del sector, sino cumplir esos objetivos estratégicos que tenemos como gobierno y que hemos dispuesto en el marco de nuestro Plan Nacional de Desarrollo. Entonces, sin más preámbulos, creo que no debo apuntar aquí, debo apuntar allá. Listo, muy bien. Sector asegurador, un aliado para la política de vivienda. Y, como les digo, dos reflexiones. Una de cómo vamos y otra sobre el rol del sector asegurador. Y a la primera, sobre cómo vamos, yo la quise llamar política de vivienda, una política de Estado para el crecimiento y para la equidad. Y cada uno de los componentes de ese título define una reflexión importante para nosotros. Una política de Estado para el crecimiento y para la equidad. ¿Por qué una política de Estado? Lo primero, porque yo me acuerdo muy bien cuando apenas empezábamos en este gobierno, cuando estábamos en el empalme, tuvimos la oportunidad de sentarnos con decenas de analistas, no solamente los expertos sectoriales, sino analistas sobre la economía colombiana, y todos nos hicieron una misma reflexión: la política de vivienda debe ser una política de Estado.
Estábamos apenas en las secretarías técnicas y me decían qué importante sería que el gobierno del presidente Iván Duque haga de la política de vivienda una política de Estado. Y yo le preguntaba a cada uno, ¿qué es para usted una política de Estado? Y me decían una cosa distinta. Entonces me sonaba como un carretazo, pero un carretazo robusto que se repetía de manera recurrente, y la gente me decía una política de Estado, una política de Estado, una política de Estado, una política de Estado. Nosotros estamos de acuerdo con que la política de vivienda debe ser una política de Estado y tenemos muy claro qué significa ser una política de Estado. Para este gobierno, una política de Estado es una política estable, articulada e integral. ¿Qué es una política estable? Una política estable es una política que tenga dos cosas. Primero, un marco legal con unas reglas de juego claras, sentadas en el mediano y largo plazo. Y segundo, para que sea estable, que tenga recursos garantizados. Para nosotros la estabilidad no puede ser simplemente plata en unos programas que no están definidos y que van improvisando en el tiempo, pero tampoco puede ser un acervo de disposiciones normativas donde hay mucho más discurso que recurso. Una política estable debe tener las dos cosas. Segundo, para nosotros, ¿qué es una política articulada? Una política articulada es aquella donde cuando nos pregunten por la vivienda uno no les conteste lo que tradicionalmente se contestaba. Bueno, si usted quiere saber cómo va la vivienda, yo le puedo contestar cómo va la vivienda urbana, pero si me va a preguntar por la vivienda rural, vaya y pregúntele a otro. O si me va a preguntar por los subsidios, depende. Si son los subsidios que salen con los recursos de los empleadores, hablemos del FOBIS y de las cajas y pregúntele a ellos. Pero si es la plata del Sistema General de Participaciones, pregúnteme a mí. Una política articulada es la que tenga la capacidad de mirar lo urbano y lo rural de forma integral y a su vez de coordinar distintos actores como las cajas de compensación y el gobierno nacional. Tercero, para mí, ¿qué es una política integral? Una política integral es aquella que supere las falsas disyuntivas que dicen que existen entre el arrendamiento y la compra de vivienda nueva, entre la política de vivienda nueva y vivienda usada y, entre otras, en la política de mejoramiento contra la deconstrucción de vivienda. Esas disyuntivas que parecen inducir a soluciones de esquina que le hacen pensar a uno que solamente nos debemos concentrar en una cosa y que si, por ejemplo, hacemos mejoramientos, eso va a ser a costa de la construcción de vivienda nueva, eso no es una política integral. Una política integral es la que reconoce, por ejemplo, que el país tiene al tiempo desafíos en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Para nosotros una política de Estado estable, articulada e integral la hemos plasmado en varias cosas que son una realidad. Yo me atrevería a decir que el gobierno del presidente Duque ya hizo de la política de vivienda en Colombia una política de Estado. ¿Por qué? Porque le garantizó los recursos al programa de subsidios hasta el 2025. Uno de los avales fiscales más grandes que se haya entregado en la historia de este país se entregó en agosto para la continuidad de los programas de vivienda, no de aquí a un año, no de aquí a 2 años, de aquí al 2025. Yo me acuerdo cuando yo estaba en la asociación bancaria, lo que ocurría en los meses antes del vencimiento de los programas, que se iban venciendo todos los años. Había una gran cantidad de desistimientos y represamientos en las compras, y una vez los programas se actualizaban, otra se volvían a materializar esos negocios. Eso se acabó. Los programas de subsidio en Colombia están financiados y garantizados no hasta el 2021, no hasta el 2020, no hasta diciembre de este año, no hasta el año entrante tampoco, no hasta que se acabe el gobierno, tampoco están garantizados de aquí al 2025. Son pocas, muy pocas las políticas de un gobierno que se pueden dar el lujo de decir que tienen garantía normativa y de recursos de aquí a un lustro vista. Pues bien, la política de vivienda lo tiene. ¿Qué quiere decir eso en la práctica? Que todo constructor que tenga un proyecto en el mediano plazo, que esté pensando en invertir de aquí a 2 o 3 años, las inversiones no se hacen de un día para otro, puede tener la certeza que en el momento en que termine su proceso constructivo va a encontrar la oferta institucional del Ministerio de Vivienda lista para respaldar su inversión. Pero al tiempo, los colombianos que deciden comprarse una casa, que eso tampoco se hace de un día para otro, vamos a comprarnos una casa este fin de semana, no, que es un plan del mediano y de largo plazo. Aquellos que quieran empezar a ahorrar
para cumplir el sueño de ser propietarios en 1, en 2, en 3, en 4, en 5 o en 6 años, tienen la certeza que en ese momento ahí va a estar el brazo amigo del Estado con los programas de subsidios garantizados. Eso es hacer una política estable, eso es hacer una política de Estado articulada. Ya la vivienda rural y la urbana no va a estar atomizada. Desde enero, gracias al plan de desarrollo, va a tener un único rector. No va a ocurrir lo que ocurría antes, que teníamos 7 entidades del gobierno haciendo vivienda de forma regada. Ahora no, ahora va a tener una lógica, y va a tener una escala. Y esa eficiencia se va a traducir al final del día en más oportunidades para que más colombianos puedan finalmente ser propietarios. Lo propio ocurre con aquellos otros actores que decíamos no son públicos. Esto es difícil coordinarlos, mentira, carreta. Nosotros acabamos el arbitraje que existía entre los subsidios del FOBIS y los subsidios de Mi Casa Ya, que no solamente era un arbitraje en términos de plata, no es que unos dieran más plata que otros, también en materia de procedimientos. Pues bien, nosotros logramos no solamente homologar los procedimientos a través de un decreto que sacamos en semanas anteriores, sino que logramos también sumar los recursos, doctor Botero. Ahora por primera vez le vamos a poder entregar a un colombiano que gane menos de 2 salarios mínimos, escúchenme bien, 50 salarios mínimos, sumando los recursos del FOBIS con los recursos de Mi Casa Ya. En la práctica lo que estamos haciendo es ayudando más que proporcionalmente a los que menos tienen en un buen diseño de política para que les podamos entregar 41.4 millones de pesos de cuota inicial a los que ganan menos. Y así vamos sumando esfuerzos del FOBIS con esfuerzos del ministerio. Antes competíamos, ahora nos sumamos para ejecutar esos recursos donde en la base de la pirámide. Eso es tener una política articulada e integral, porque vamos avanzando en programas que cumplen todos esas falsas disyuntivas y mostramos que aquí en Colombia se pueden hacer 100.000 mejoramientos y 100.000 iniciaciones de vivienda. Estamos cumpliendo la meta de iniciaciones de vivienda al tiempo que estamos haciendo 100.000 mejoramientos. Entonces, que me digan que un objetivo de política es a costa del otro, como si la política pública fuera un trivial ejercicio de suma cero. Nosotros no creemos en eso, creemos que podemos perseguir una meta en términos cuantitativos y una en términos cualitativos. Entonces, primer mensaje de esta presentación, este gobierno se ha obsesionado en hacer de la política de vivienda una política de Estado, una política articulada, integral y estable. Y se ha obsesionado en que ese discurso, que es un discurso común, que es un lugar común, se convierte en algo concreto. Y ahí hay 4, 5, 6 medidas de política muy claras que pasan de la acción y de la filosofía, y del cuentazo de la política de Estado a cosas concretas que le dan mucha tranquilidad al sector. Ahora déjenme hacer una reflexión sobre el crecimiento. La gente está muy preocupada por el crecimiento de este sector. Yo tengo que decir que a mí no solamente me preocupa el crecimiento de este sector, a mí me preocupa el crecimiento y me preocupa la equidad. Necesitamos encontrar un buen balance, ni siquiera es un balance, lograr las dos cosas al tiempo, porque este sector no solamente tiene que crecer y crecer mucho, este sector también tiene que ser un instrumento muy poderoso de redistribución del ingreso en Colombia. Y miren lo complejo de esta lámina que tengo a mis espaldas, porque esta lámina me muestra una realidad muy clara. En el sector edificador, todas las metas sociales están puestas sobre la vivienda de interés social. Todas las metas que tenemos en el plan de desarrollo desde lo social están puestas en la BIS y en la BIP. Sin embargo, la BIS y la BIP solamente me hacen el 80% del PIB del sector. Solamente me hacen, el 20% del PIB del sector. Es decir, el sector no BIS, el subsector no BIS, es el que me determina cómo le fue al PIB de edificaciones. Cuando uno mira el resultado del PIB de edificaciones, no es nada distinto al PIB de lo no BIS. La vivienda de interés social no me hace PIB de edificaciones, me hace muy poquito. Eso no quiere decir que no haga PIB, hace mucho PIB en la cadena. Pero como al final del día lo que se contabiliza es el valor agregado de la última fase, en la última fase se parece mucho a la suma de los materiales y me hace muy poquito PIB. Aquí en Colombia se construyen más o menos, se inician 200.000 unidades al año. La mitad son BIS, la mitad son no BIS. No tengo ni siquiera que rescalar. Siendo mitad y mitad, las BIS y las BIP me hacen el 20% del PIB, pero me hacen el 90% de las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Y yo que tengo que lograr cumplir las metas de lo social, pero al tiempo poner a crecer al sector. Por eso necesito tener una agenda muy clara para la BIS y una agenda muy clara para la no BIS. Yo me sentiría absolutamente inconforme y este gobierno se sentiría inconforme
inconforme si estamos creciendo al 4, 5, 6% como sector, pero la vivienda de interés social está caída. Eso sería un fracaso. Y al mismo tiempo, este sector se siente inconforme de cumplir todas las metas del Plan Nacional de Desarrollo y tener crecimiento negativo. Necesitamos encontrar un buen balance. Usted hizo, doctor Botero, hace 4 días o menos, una semblanza del exministro Guillermo Perry. Una muy buena semblanza del exministro Guillermo Perry. En su última columna, el exministro Guillermo Perry resaltaba este hecho. Su última columna en El Tiempo resaltaba que la vivienda de interés social era la que cumplía la totalidad de las metas del gobierno y que se podían cumplir todas las metas con un dato regular de PIB. Entonces, arranquemos. Miren esta gran contradicción. Antier salieron las cifras de desempleo en Colombia. Se destruyeron 260.000 empleos. En el sector de construcción se hizo toda la diferencia. El sector de construcción generó 170.000 empleos. Por ahí hay un cuento que es mentira. Pero es que esos son las obras civiles. Esos son las 4G, eso no es el sector edificador porque el sector edificador crece poquito. Mentira. El 58% de esos empleos lo hizo vivienda, lo hizo el sector edificador. El 58% son 98.800 empleos. Entonces, mientras un país en un mes tenemos un registro de destrucción de 260.000 empleos, ojo, el sector de vivienda hizo 100.000 empleos. Hizo 100.000 en el dato que salió antier, 100.000 empleos. ¿Cómo pueden estos 100.000 empleos compatibilizarse con un dato negativo de PIB? ¿Cómo pueden compatibilizarse? La ley de OCUN se cumple y se cumple para todos los sectores. No se contrata a la gente para que no haya iniciaciones, no se contrata a la gente para que no haya producción. ¿Cómo se puede estar contratando 100.000 trabajadores adicionales y tener un dato negativo de producto? La respuesta estaba en la lámina anterior y está en la columna del exministro Perry. La respuesta está muy clara. Esas 100.000 personas que se están contratando están yendo ¿a qué? A vivienda de interés social y están produciendo muchísima BIS que le ayuda a la economía en otros sectores, pero ese dato no se ve reflejado en el PIB. Aunque en este año de gobierno el PIB del sector edificador ha crecido sumando menos 1.1%. Lo cierto es que los datos no son buenos. Nosotros no nos sentimos contentos con ese crecimiento. Nosotros creemos que este sector debe crecer por lo menos un 4%, aunque los 2 primeros datos con crecimiento positivo de los últimos 10 trimestres se dieron en el gobierno Duque. Lo cierto es que los últimos 2 son francamente muy malos. Nosotros tenemos que darle la vuelta y estamos muy preocupados. Pero esta lámina me muestra que hay indicadores muy claros de actividad económica como el empleo, que son señales inequívocas que este sector está pasando algo bueno en términos de actividad productiva. Entonces quiero partirlo entre bis y no bis. Yo me siento muy contento del desempeño de la vivienda de interés social. Hay gente que dice, no, es que es un desempeño tímido. Y para mí el primero de estos gráficos es incontestable. Yo no sé qué ven otros analistas, nuevos analistas. Yo veo lo que está sombreado, no se ve muy bien la sombra, es lo que ha pasado desde el 7 de agosto del año anterior, lo que ha ocurrido en el gobierno del presidente Duque. Si a mí me preguntan, ¿usted qué ve en ese gráfico? Yo veo una línea que venía en terreno negativo, ¿sí?, que empieza a tener resultados cada vez menos negativos y que alcanza unas expansiones positivas que no había tenido en su historia reciente. Yo veo eso. ¿De qué estamos hablando? De las iniciaciones de vivienda de interés social. Estamos hablando del indicador más importante de este sector, el indicador más importante de actividad productiva. ¿Cuántas casas se arrancan? Y las iniciaciones en Colombia no crecen solo a 2 dígitos, crecen a más del 20%. Ese dato no es bueno, ese dato es incontestablemente bueno. Es de los mejores que hemos tenido en la historia de Colombia. Es muy bueno que la vivienda de interés social crezca más del 20%. La vivienda de interés social no está bien, la vivienda de interés social está supremamente bien y lo que queremos es que ese ritmo tan bueno lo podamos mantener en el tiempo. ¿Qué me preocuparía a mí? Que las iniciaciones, y le preocuparía también al súper, me imagino, que las iniciaciones fueran creciendo y que la rotación de inventario también. Eso sería muy inquietante. ¿Por qué? Porque lo que estaría mostrando es que estamos lanzando nuevos proyectos, empezándolos a construir, pero que no los estamos vendiendo. Por eso para mí este segundo indicador también es muy importante, la estabilización de la rotación de inventarios. Conforme crecen las iniciaciones, esas 2 señales de manera conjunta lo que me dan cuenta es de un fenómeno: vivienda de interés social que se construye en Colombia, vivienda que se vende. Punto. ¿Por qué las rotaciones no crecen?
mientras se expanden de manera extraordinaria las iniciaciones. Vivienda de interés social que construimos la vendemos. Todo es color de rosa. No, a mí hay cosas que me preocupan. ¿Qué me preocupa? Me preocupa, por ejemplo, que los lanzamientos, que es el indicador previo a una iniciación, que es apenas poner a andar la idea, los lanzamientos no se recuperan tan bien. Los lanzamientos de hoy van a ser las iniciaciones del primer semestre, de junio del año entrante. A mí no me gusta ese dato de lanzamientos, tengo una hipótesis. La hipótesis es que esos lanzamientos se me han caído en las 6 ciudades, en 6 ciudades fundamentalmente. Cuando uno abre lanzamientos tiene unos resultados del 10 y 12% en casi toda Colombia y 6 ciudades cayendo al 5%. Y al sacar el promedio ponderado me da 0. ¿Qué tienen en común esas 6 ciudades? Son 6 ciudades donde el suelo costaba mucho y nos habían pedido una redefinición en los topes de la vivienda de interés social. Esa redefinición de los topes se hizo hace un mes. Yo tengo la expectativa, por ejemplo, que en Antioquia tengamos lanzamientos de más de 20.000 unidades atendiendo esa nueva señal de mercado de redefinición de los topes. Entonces yo soy optimista porque es un problema de 6 ciudades donde tomamos una medida gracias al Plan Nacional de Desarrollo y eso se tiene que revertir, eso se tiene que ver en resultados. Yo aspiro que de aquí a diciembre tengamos unos datos muy buenos de lanzamientos. Y finalmente licencia. Usted dice, ¿por qué le preocupa licencias si las licencias están creciendo al 10? Eso es una falsa modestia. Me preocupa que crezca al 10. No, ¿qué me preocupa? La inestabilidad de ese crecimiento. Crece, se diluye, crece, se diluye. Y aunque el crecimiento es bueno, tenemos que hacerle un seguimiento muy detallado a que no se nos devuelva ese indicador a terreno negativo. Así como los datos son buenos en la BIS, y yo soy muy claro con eso, también tengo que decirles que los datos en la vivienda de alto valor no son buenos. No son buenos. De hecho, sin matices, los datos en la vivienda de alto valor son malos. Quiero que se den cuenta que la rotación de inventarios, que es justamente el indicador que veíamos para la BIS y yo destacaba que estaba estable, la rotación de inventarios en Colombia, en la vivienda de alto valor, no ha dejado de crecer desde el 2011. No es un fenómeno de este año. De hecho, este año ha corregido un poquito. Pasó de 16 meses a 15 meses, eso no es nada extraordinario, pero digamos que se ha normalizado. Pero es un fenómeno que se ha ido consolidando en los últimos 8 años. Tener una rotación de inventarios que más que se duplique, quiere decir en la práctica una cosa, que es que se han construido durante casi una década muchísimas unidades que no se han vendido. Colombia debería tener un stock de unidades no BIS de 1.500 a 2.000 unidades. Tenemos cerca de 9.000. Cerca de 9.000. Este mercado con 2.000 las daría para absorber e irse desprendiendo de ellas poco a poco. Tenemos cerca de 9.000. Pero no tenemos cerca de 9.000 del 6 de agosto para acá. No, tenemos cerca de 9.000 que se han ido construyendo durante una década. Colombia se llenó de un stock de vivienda no BIS que hoy en día es el gran desafío para el crecimiento de este sector. Las iniciaciones crecen en negativo naturalmente. ¿Cómo pensar que vamos a tener iniciaciones creciendo y que los constructores van a tener crédito constructor para nuevos lanzamientos si no han salido de su stock? Yo estoy convencido, en el gobierno estamos convencidos, que si nosotros no ayudamos a la desacumulación de ese inventario, el sector no BIS no va a haber nuevas iniciaciones y por lo tanto el dato de crecimiento del sector edificador no va a dar la vuelta. Recuperar el crecimiento, miren, la BIS crece al 22 y seguimos creciendo negativo. Si la BIS creciera al 50, creceríamos 0. Por el lado de la BIS no está la agenda de crecimiento. La agenda de crecimiento está en la no BIS y en particular en la desacumulación de ese inventario. Tenemos muy claramente identificado qué es lo que tenemos que hacer para desacumular ese inventario. Y esa, si me preguntan a mí, me lo preguntaron estos días en un medio de comunicación, ministro, ¿usted qué es lo que más le preocupa del sector? Y yo le contesté, a mí lo que más me preocupa es el inventario de la vivienda no BIS. Claramente, lo que más me preocupa es el inventario de la vivienda BIS. Sin embargo, no todo es malo. Hay señales que a mí me parecen que son muy positivas. Aquí en Colombia hubo un gran debate sobre el desmonte del FRECH no BIS, de ese subsidio al segmento medio. Y algunos analistas dijeron, es que el sepulturero de ese segmento fue el gobierno de Iván Duque. Ese era un sector, el sector medio, donde todos se tomaban de las manos y corrían felices por las verdes praderas hasta que llegó el gobierno de Iván Duque, quitó el FRECH no BIS y lo desplomó.
Entonces, otra vez, yo no sé qué ven en los gráficos. Yo veo en este gráfico que el segmento medio, ese donde iba el Freshnovis, decrecía y decrecía. En agosto del 2018 paró de decrecer y empezó a decrecer un poquito menos. Y por primera vez, en un periodo de 3 años, tiene un registro positivo y hoy crece al 8.4%. El gobierno, el presidente Iván Duque, el sepulturero, carga con la pena y el cadáver insepulcro de la vivienda del segmento medio. No, la vivienda de segmento medio por primera vez en los últimos 3 años crece en este gobierno, y eso es una señal positiva lejos de ser una señal negativa. Incluso no solamente lo vemos en las ventas, se está vendiendo más, no solo lo vemos en las ventas, sino que también lo vemos en los lanzamientos. Lanzamientos es la misma historia y estamos creciendo a 2 dígitos. Entonces mi lectura es hay una problemática en el segmento Novis, pero justamente, contrario a lo que dicen algunos analistas, no está en el segmento hasta los 350 millones de pesos. La problemática está particularmente concentrada en la vivienda de más alto valor, en la vivienda de 500, 600, 700, 800, 1000, 1500, 2000 millones de pesos. Ahí es donde hemos acumulado los inventarios, ahí es donde las ventas nos crecen negativos, ahí es donde los lanzamientos nos crecen negativos, y ahí es donde está el desafío para darle la vuelta al dato de crecimiento. Hemos tomado varias medidas, ya me estoy extendiendo mucho, es que yo me emociono y me estoy extendiendo mucho. Hemos tomado varias medidas, las voy a pasar rápidamente para hacer una reflexión rápida sobre equidad y entrar a hablar del sector asegurador. A mí esta lámina me gusta mucho. Me gusta mucho, sobre todo, el desarrollo de la parte derecha. Este es un ejercicio del Departamento Nacional de Planeación. Este es un ejercicio que toma el gasto público y lo distribuye por quintiles de ingresos. Lo que nosotros vemos acá es, desde el punto de vista de la equidad, impresentable. Lo que estamos viendo en el primero de esos 3 gráficos del costado derecho es un tipo de gasto público donde el 50% de la plata se va al 20% más rico de la población. ¿Qué gasto es ese? El gasto pensional. Ese es el extremo del gasto inequitativo. El 50% de la plata de los impuestos de todos se va al 20% más rico de la población. Ese es el extremo del gasto regresivo. El segundo es el más progresivo de los gastos de la estructura de nuestra política social. ¿Y es cuál? El de la educación. En la educación, los 2 primeros quintiles de ingreso, es decir, el 40% más pobre de la población, recibe casi el 50% de los recursos. Entonces le estoy metiendo al 40%, el 50% de los recursos, por ejemplo, el más pobre, estoy invirtiéndole más que proporcionalmente. La educación es, de manera indiscutible, una fuente de equidad y reduce el coeficiente de Gini de Colombia. Esto lo aumenta y esto lo reduce. Y el tercero, el que pintamos de naranja, es el gasto de vivienda. Yo no sé ustedes qué ven, a mí me parece que no es, este histograma invertido no es tan inquietante como el pensional, mal haría en decir, pero claramente no es tan bueno como el gasto de educación. Nosotros en vivienda solamente estamos invirtiendo el 34% de los recursos en el 40% más pobre. Si me preguntan a mí si yo estoy conforme con ese número, mi respuesta es muy clara: no, el gobierno nacional no está conforme con ese número. Nos parece que es un proceso, sí, es un proceso. ¿Por qué? Porque los programas de subsidios se van descremando. ¿Quién recibe primero los programas de subsidios? Los que ganan 3 y 4 salarios mínimos, que son los que están más cerca del cierre financiero. Y luego los programas van bajando. Es como el proceso natural de la política pública cuando se apalanca en subsidios. Es decir, es un dato que nos esperábamos, pero es un dato con el que no nos sentimos conformes. Nosotros, ¿qué queremos? Que los 2 primeros quintiles de ingresos reciban más que proporcionalmente los recursos públicos de los subsidios. Dicho de otra forma, nosotros queremos que la política de vivienda sea un gran motor de la equidad en este país. Y estamos haciendo 3 cosas. La primera, dado ese efecto, esa hipótesis es cierta, eso no es una hipótesis, yo creo que esto lo demuestra, yo creo que ya está probado. Si yo entrego muchísimos más subsidios, puedo bajar más fácilmente a la base de la pirámide. Reducir el número de subsidios es casi que concentrarlos en los que tienen 4 salarios mínimos de ingreso. Si yo lo reduzco a su mínima expresión, ¿a dónde se van? A los de 4 salarios. Si lo expando otro poquito, como lo que teníamos en el 2017 o a comienzos de 2018, va a 4 salarios y a 3 salarios. Si yo los profundizo,
empiezo a llegar a los 2 salarios y al primer salario. Y este gráfico de la derecha es muy claro. Nosotros recibimos un programa Mi Casa Ya que le entregaba a las familias de menos de 2 salarios mínimos solamente el 40% de los subsidios. Hoy le estamos entregando el 60% de los subsidios. ¿Hicimos algún cambio paramétrico? No. Todavía no, ningún cambio paramétrico. ¿Saben qué hicimos? Aumentamos el número de subsidios. Duplicar el número de subsidios garantiza que nosotros vayamos llegando a la base de la pirámide. Invertimos la matriz, ya no es 40-60, ahora es 60-40. ¿Nos sentimos conformes? No, debería ser 80-20, pero vamos en el camino correcto, va un año, vamos en el camino correcto en términos de redistribución. Y cuando les digo que aumentamos el número de subsidios, es que en el 2015, 16, 17 y 18, hasta el 6 de agosto, se entregaron menos subsidios, se entregaron 39.000 subsidios. Y en este año de gobierno, en estos 422 días de gobierno, hemos entregado 43.000, el 53%. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en algo más de un año hemos entregado más de la mitad de los subsidios de un programa que lleva 5 años, 4 años. Eso es construir sobre lo construido, eso es profundizar un programa. Mi Casa Ya funciona y funciona muy bien. ¿Y qué quisimos hacer con un programa que funciona bien? Profundizarlo para que le llegue a la base de la pirámide. En Colombia se entregaban 40 o 50 subsidios diarios. La semana pasada entregamos 130. Se volvieron propietarios en un día, 130 familias colombianas con la intervención del gobierno nacional. Segundo, la concurrencia, ya lo decía ahorita yo, doctor Botero, la posibilidad de entregarle 50 salarios mínimos a los que tienen menos de 2 salarios de ingresos. Ese sí es un cambio paramétrico. Entonces, se mantiene la política de subsidios en los mismos niveles, pero le entrego un poco más de recursos a los que reciben menos. Eso también me va a ayudar a cambiar el panorama en materia de equidad. Y tercero, Semillero de Propietarios, que ustedes lo conocen muy bien, no me voy a detener. Semillero de Propietarios es un programa, como ustedes bien lo saben, que es solamente para las familias que reciben menos de 2 salarios mínimos. ¿A dónde queremos llegar? Este es nuestro punto de llegada. Nosotros queremos llegar a un sector que vuelva a crecer el 4%. Pero no simplemente que crezca, queremos un sector que vuelva a crecer a niveles del 4%, pero donde los primeros 2 quintiles de ingresos reciban más del 60% de los recursos. Nosotros queremos recuperar el liderazgo sectorial en términos de crecimiento, pero escúchenme bien cambiar de manera definitiva ese histograma. Queremos que sea tan bueno o más que el de educación. Queremos que la política de vivienda sea motor del crecimiento en este país, pero también que sea un motor de la equidad, porque no le creemos a los que dicen que si se logra una cosa es a costa de la otra. El sector asegurador juega un papel muy importante para nosotros. No solamente es un tema de completar mercados. A mí me extiende la demanda, a mí me extiende la oferta y me lleva a un equilibrio socialmente más deseable. Esto no simplemente es una mera protección del patrimonio. Esto no es la mera protección del patrimonio, es el desarrollo del mercado. Yo veo el sector asegurador no solamente como el que me cobra una prima para protegerme un activo. No. Lo veo como el que me permite que mis programas de vivienda lleguen a más y más personas. Y ya les voy a decir por qué. Es que tiene incluso otra, hoy que estoy medio filosófico, tiene incluso otra connotación filosófica que no es de poca monta. Nosotros aquí no estamos asegurando casas, doctor Botero. La vivienda es el negocio más importante que hace una familia promedio colombiana durante su vida. Hacen muchos negocios, son cientos de transacciones, miles de transacciones, millones de transacciones las que se hacen en una vida, en la historia de una familia. Ninguna transacción es tan importante como la compra de la vivienda. En ese sentido, lo que hace este sector no es asegurar las paredes y los ladrillos. Este sector asegura la movilidad social de este país, porque es que la vivienda es la materialización del sueño del que está en el proceso de movilidad social de convertirse en clase media. Lo que sella la clase media en Colombia es la tenencia de una casa, es volverse propietario. En ese sentido no se asegura la casa, se asegura la movilidad social. Me fui, pero absolutamente romántico. Y hay
Y hay 5 elementos en los que yo creo que el rol de ustedes es fundamental. 3 de ellos desde el punto de vista de la demanda y 3 de ellos desde el punto de vista de la oferta. Unos suenan medio evidentes y les voy a contar en qué vamos en cada uno en Colombia. En la demanda, ¿qué hacemos? Protegemos la demanda contra, primero, las malas prácticas constructivas. Segundo, protegemos el financiamiento de la vivienda. Y tercero, la protección contra catástrofes naturales. No en todo vamos igual de bien. Ahora les voy a decir en qué creo que tenemos que insistir más. Y en la oferta protegemos los programas de vivienda y también protegemos el proceso constructivo. Vamos rápidamente sobre las malas prácticas constructivas y cómo el sector asegurador juega un papel muy importante. En el mundo no hay consenso sobre la obligatoriedad de los seguros a las malas prácticas constructivas. En algunos países es por cuenta de ley, en otros países es una práctica de mercado. ¿Dónde es por cuenta de ley? En Francia, España, Italia, Finlandia, Canadá, Japón y Colombia. Sobre residenciales. ¿Dónde está en los proyectos públicos donde tenga plata del Estado? En México, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. ¿Y dónde se está adoptando, que se va a adoptar en residenciales? En Brasil y en Marruecos. No son poquitos, pero no son todos. O sea, son un grupo de países en el mundo donde es una disposición legal, algunos para programas de gobierno, en otros para todo tipo de compra de vivienda. Pero no son pocos, ni tampoco son países pocos desarrollados. Hay otros donde más del 90% de la población adquiere los seguros sin necesidad de la norma. Es decir, es una práctica de mercado plenamente aceptada. ¿En dónde? En Inglaterra, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y en Australia. Ustedes me dirán cómo hizo con la banderita. Australia es la de la estrella más brillante. Entonces, en Reino Unido, en Sudáfrica, en Nueva Zelanda y en Australia, más del 90%, sin necesidad de regulación, adquiere el seguro. Digamos que estos son los referentes internacionales. Si se dan cuenta, en América Latina tenemos a Brasil en proceso de adopción, tenemos a México adoptado solamente para proyectos públicos y tenemos a Colombia de punta de lanza en lo residencial. Colombia es pionero, porque esto es positivo. Colombia es pionero en América Latina en el aseguramiento de las viviendas contra malas prácticas constructivas. ¿En qué? En la reglamentación de la Ley de Vivienda Segura, nuestro decreto de amparo. Esta ley viene desde antes del gobierno, pero se reglamentó en el gobierno del presidente Iván Duque. Ustedes saben muy bien que protege, este es el seguro decenal, que protege ¿contra qué? Contra fallas en los estudios, en la cimentación, en la sismoresistencia, en los materiales, por 10 años. Ustedes lo conocen muy bien. Tenemos un reto en el corto plazo. Tenemos un reto en el corto plazo para la correcta implementación del decreto. Ya está el decreto. Ustedes lo lanzamos con mucho entusiasmo. Ahora estamos, ¿qué? Preparándonos para la entrada en vigencia. Y hay un tema en el que tenemos que trabajar mucho, que es los supervisores técnicos. Y con los supervisores técnicos tenemos 2 cosas en la agenda. Lo primero es cómo los vamos a certificar, cómo los vamos a evaluar, cómo vamos a crear ese repositorio. Y segundo, dónde los vamos a registrar. Aquí hay todo un cronograma que nos muestra cuáles son las actividades que tenemos. Yo le quisiera destacar simplemente al sector dos fechas que son importantes. Ustedes tienen inquietud sobre cuándo va a estar esto listo. Yo les quiero dar 2 fechas, 3 fechas. Fecha número 1. En un año, en 13 meses, cada día cuenta, quiero ser preciso, en 13 meses nosotros vamos a tener listo el registro de los supervisores técnicos. En noviembre del año entrante, todo este cronograma es un cronograma de para atrás. Nos lleva a que en noviembre del año entrante nosotros tengamos ese registro. Para tener ese registro nosotros necesitamos implementar las pruebas en junio del año entrante. Para implementar las pruebas en junio del año entrante tenemos que surtir una serie de actividades que están ahí documentadas, que comienzan en octubre de este año, ahora. ¿Y comienzan con qué? Con el convenio con el ICFES. La firma del convenio con el ICFES ahorita activa un cronograma de trabajo que va a desembocar en la aplicación de las pruebas en junio del año entrante y el registro al aire funcionando en noviembre del año entrante. Nuestro compromiso con este sector respecto a la implementación del decreto de amparo es que vamos a tener el registro operativo funcional con una buena evaluación, que además va a estar bien construida, pero va a ser sostenible también en su modelo financiero el próximo año.
Segundo, en financiamiento de vivienda, hay seguros que protegen a la entidad financiera, hay otros que protegen al deudor. Aquí en la literatura, voy a ir un poco más rápido, me quedan 8 minutos, en la literatura está muy bien documentado cuál es la virtud del financiamiento. Yo solamente quiero destacar un elemento, aprovechando que todos ustedes son financieros. Esto no es la protección de una deuda, esto no es la protección de una deuda. Yo necesito que la manera en la que pensemos el rol del sector asegurador en el financiamiento, en un país que tiene tantos desafíos en financiamiento de vivienda como el nuestro, es que me le da el verdadero valor al colateral. Uno de los principales problemas que tenemos para que la cartera hipotecaria sea tan bajito es el verdadero valor que tiene el colateral, la capacidad que efectivamente tiene el activo de la vivienda para soportarse a sí mismo como garantía para que las personas de menor ingreso puedan adquirir un crédito. A mí el seguro me fortalece el colateral. Y en la medida en que me fortalece el colateral, es un poderoso instrumento de inclusión financiera por el lado del crédito de vivienda. El seguro tiene ese rol y está suficientemente documentado en la literatura. Saludo al expresidente de la Comisión Séptima, el congresista Jairo Cristancho, compañero de comisión en el Congreso. Bienvenido, doctor Cristancho. En Colombia tenemos seguros al financiamiento, eso es cierto. Unos son obligatorios. Fundamentalmente, ¿cuáles? Los de incendio y los de terremoto. Pero hay otros seguros complementarios que deberíamos tener al aire y que en realidad se han desarrollado relativamente poco. Siguiente, seguros contra las catástrofes naturales. Estos indicadores son muy malos. En el mundo uno dice, bueno, comparémonos con la OCDE y los países de ingreso alto. Pues bueno, los países de ingreso alto solamente tienen asegurado el 40%. Este es un indicador raro. Esto no es el activo, sino porque esto está hecho sobre catástrofes. Eso es el 40% de las pérdidas ante los incidentes. Entonces solamente tienen, para ustedes es intuitivo, para nosotros no, pero el 40% de las pérdidas de los incidentes solamente en el mundo desarrollado están garantizados. Por supuesto que cuando vamos a los países de menor ingreso ese número es más bajito, pero es particularmente, aunque en América Latina está un poquito por encima del de ingreso medio, se parece al de ingreso medio alto, en América Latina es el 15%, yo lo veo de la otra forma, el 85% de lo que se pierde en una tragedia natural en América Latina se perdió, no está asegurado. El 85% de lo que se afecte, para ser más preciso, en una tragedia natural en América Latina se perdió. Hay experiencias internacionales donde nuevamente a mí me gusta dividirlo por lo que es obligatorio y por lo que es de mercado. Hay experiencias internacionales donde el Estado ha liderado la adopción de seguros ante catástrofes naturales. Es mandatorio en Turquía, es mandatorio en Chile. A nosotros nos parece muy interesante explorarlo, en particular países que tienen altísima vulnerabilidad ante eventos sísmicos, que exploremos la obligatoriedad de este tipo de cosas. Hay otros donde no es obligatorio. Nueva Zelanda y Turquía y Hungría, perdón, se da de manera natural, por cuenta de mercado. Y a mí me preocupa mucho este número de Colombia, aterrizando ya no en países de ingreso medio alto. Esto lo conocen ustedes son de hecho la fuente, junto con Banca de Oportunidades y con la Super. A mí me preocupa mucho que los niveles de aseguramiento en Colombia son del 3.1, y eso que estamos hablando de incendio y terremoto, pero miren el nivel de vulnerabilidad, 86, me voy a quedar solamente con el primero, 86% de la población ubicada en zonas de amenaza sísmica alta y media. Ese divorcio entre un 86% de vulnerabilidad y un 3% de penetración de seguro, nos pone un gran reto, no solo de desarrollo de mercado, tenemos un reto también de equidad. Finalmente, los programas, quedan 3 minutos y 41 segundos, y voy a terminar exacto. Vean los programas. En la Alianza del Pacífico existe una buena práctica. Los programas de vivienda tienen seguros. Los programas, la política de vivienda de la Alianza del Pacífico tiene seguro por construcción. Y Colombia no es la diferencia. Y Colombia no empezó este año. Colombia empezó desde siempre. Los programas de vivienda que se han desarrollado en Colombia históricamente lo han hecho de la mano del sector asegurador. No ha existido una política de vivienda, póngale el gobierno, el color político, póngale la bandera que sea, no ha existido una política de vivienda de Colombia que no haya estado respaldada por el sector asegurador. Así ha sido siempre y así lo seguirá siendo. Así ha sido siempre y así lo seguirá siendo.
no solamente en los programas que tienen continuidad, sino en la nueva generación de programas de vivienda, el sector asegurador tiene un rol determinante. En semillero de propietarios, el semillero de propietarios no solamente está el seguro para el arrendamiento, que es fundamental porque es la parte sustancial en la concepción del programa, sino que también le aseguran el anticipo que hace el gobierno al gestor inmobiliario toda vez que esas mensualidades, esos cánones se pagan de manera anticipada. Yo lo que les quiero mostrar, lo que les quiero destacar son los números de abajo. La oportunidad de mercado que existe para el sector asegurador en el desarrollo de semillero de propietarios. Semillero de propietarios tiene una oportunidad de colocar 240.000 garantías. Sacar adelante semillero de propietarios da la oportunidad de que se coloquen de distinta naturaleza, unas para el arrendamiento, otras para el tipo, 240.000 garantías, doctor Botero. Es una oportunidad de mercado muy interesante que además sirve para apalancar este programa. Lo propio ocurre con Casa Digna, Vida Digna, que son pequeñas obras de mejoramiento donde los seguros son muy importantes. Quiero terminar con esto. Uno puede pensar que este es un sector que desde el punto de vista de la oferta ha tomado conciencia, estoy hablando de oferta ya, conciencia de la importancia de las primas. ¿Por qué? Porque si uno compara este track del 98 al 2016, dice qué maravilla, este es un sector inmensamente precautelativo, el de edificaciones. Sin embargo, si uno le pone un denominador a ese número que va en ascenso, eso sigue siendo el 3%. Este es un sector que todavía, y cuando uno lo mira en términos de la facturación de los aseguradores, es menos del 1%. Los seguros para la oferta del sector edificador hace menos del 1% de la facturación de todos ustedes. Menos del 1%. Visto en positivo, hay una gran oportunidad para crecer. Hay una gran oportunidad para crecer en el sector de edificaciones. Y corriendo el riesgo, y esta es mi última lámina, 39 segundos, esta es mi última lámina, no hay nada más sobresimplificador que poner estas lunitas de desarrollo, porque además son inmensamente arbitrarias. Esto es ver el mundo en grupos de a 25%. Si a mí me preguntan cómo está Colombia frente a las malas prácticas constructivas, yo diría que está chuleado. ¿Por qué? Está la reglamentación, tenemos un plan, entrará en vigencia y estamos haciendo todo lo que se necesita hacer. Si me preguntan cómo estamos en financiación de vivienda, yo diría que estamos a 3/4, doctor Botero. Nos hace falta un punchito. ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta mejorar en los seguros que no son obligatorios. La cultura de adopción de los seguros no obligatorios, en particular de los todo riesgo, está francamente muy bajita en Colombia y hace falta, siendo muy respetuoso, no me tomen este comentario a mal, también desde el punto de vista del producto, pensar cómo el producto, desde el punto de vista de mercadeo, puede llegar a la base de la pirámide, porque vender solamente seguros todo riesgo para el estrato 5 y 6, pues sí, pero debe existir la manera de pensarse un producto para que el seguro todo riesgo llegue al estrato 1, 2 y 3. Y en eso vamos muy quedados, pero sumando todo, dado la obligatoriedad, 3/4. Frente a catástrofes naturales estamos quedadísimos. Ahí tenemos una agenda para trabajar. Yo le puse, por ser indulgente, 1/4, pero podría estar completamente vacía. Los programas de vivienda, por definición, cuentan con el sector asegurador, los nuevos también, una lunita completamente llena. Y en los procesos constructivos, aunque el track es positivo, todavía estamos por debajo del 1% de la facturación de ustedes. Ojalá nosotros representáramos por lo menos el 5% de la facturación. Eso querría decir que tenemos un sector que crece de manera más ordenada y que crece de manera más segura. Me le pasé 4 segundos, doctor Botero. Muchísimas gracias a todos. La vivienda y el agua son de todos. Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio.